will do battle for us. Es un hombre grande, muy grande, y es capaz de pintar un lienzo enorme. Creo que comenzó con una imagen de sí mismo como un hombre de otrora. La independencia política, el recio individualismo, él siempre ha tenido eso. Se necesita mucha fuerza para que un hombre como Charlton Heston no tenga miedo de tomar decisiones y ajustarse a ellas. Él es una de las pocas personas que se puede poner una toga, que puede interpretar papeles clásicos. Es como dicen, Charlton Heston es un hombre para todas las épocas. Charlton Heston, un hombre para todas las épocas. Recuerdo que cuando mi hijo tenía 5 años, le pidieron, al igual que los demás alumnos, que se parara frente a su clase de kindergarten y dijera lo que hacía su padre. Y él dijo, mi padre finge ser otras personas. Y supongo que eso es lo que hago. Se ha dicho que no soy un hombre del siglo XX, y supongo que es cierto. Es un hecho que he pasado la mayor parte de mi carrera en cualquier siglo menos el siglo XX. Y he interpretado los grandes papeles a grandes figuras de la historia que me parecen más interesantes que la gente de hoy día. No es un dinosaurio, no es un hombre del pasado. De cierta forma es un hombre muy moderno, pero no depende de nadie, y eso lo hace ser excepcional. Nadie sabe por qué un hombre se convierte en actor. Creo que gran parte se debe al hecho de que de niño me crié en un lugar bastante remoto de Michigan y casi siempre estaba solo. Fui a un colegio de una sola aula con 13 alumnos y 8 distintos grados. Además de cazar, pescar, poner trampas y las cosas que los chicos hacen en Michigan, yo leía mucho. Y como todos los chicos, jugaba a que era distintas cosas. Todos los chicos lo hacen. Son actores por instinto que interpretan las historias de los juegos. Cuando mis padres se divorciaron y mi madre se volvió a casar, nos mudamos a un suburbio de Chicago. Dejó de ver a su padre porque estaba muy consciente de ser el hijo de padres divorciados. Fui a lo que en ese entonces era considerada la mejor secundaria pública de Estados Unidos. La secundaria New Trier en Winnetka, Illinois. No hay formas de enfatizar lo importante que New Trier fue para mí. Debido a mis circunstancias especiales, como un chico del campo solitario que no sabía bailar, ni conducir, no tenía dinero y no sabía cómo invitar a salir a las chicas. Nunca había practicado deportes de equipo, porque en Michigan no había suficientes chicos para formar un equipo. Las únicas actividades extracurriculares en las que podía participar eran en el equipo de tiro y en el club de ajedrez. Sin embargo, tenían un extraordinario programa de teatro muy completo para una secundaria. Hasta tenían un programa de radio para la escuela. Peer Gynt, filme estudiantil protagonizado por Charlton Heston. Era el hombre más alto y delgado que yo había visto en mi vida. Y era muy conocido en la escuela porque estaba en todas las obras de teatro. Mi primer contacto con Charlton Heston fue en una clase de la Universidad Northwestern llamada Fundamentos de la Práctica Teatral B40.
En ese entonces yo tenía el pelo negro y muy copioso, y de repente sentí que me alaban la cabeza hacia atrás. Me percaté que el estudiante que tenía atrás me había alado el cabello. Según él, solo lo estaba acariciando. No pude haber ido a Northwestern sin una beca. Y me dio mi vida. Y también me dio mi esposa. Poco después de su matrimonio, Heston sirvió durante 18 meses en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó, se mudó con su esposa a Nueva York para continuar sus carreras. Lydia y yo conseguimos empleo en Broadway casi al mismo tiempo. Ella como la protagonista de La antesala del infierno y yo en Antonio y Cleopatra con Katharine Cornell, que fue la primera experiencia ideal para un actor. Debutar en una obra de Shakespeare era debutar en la cumbre. Nunca lo había visto actuar. Sabía que su esposa era una actriz maravillosa porque era una de las figuras principales de Broadway en esa época. Yo era un joven doctor en ese entonces, parte del personal del hospital de Nueva York. Pero lo que nos hizo ser amigos de inmediato, además del hecho de que nuestras esposas también lo eran, es que él tenía algo que me era muy agradable. Nos hicimos muy buenos amigos. Ahora no lo pensarías, pero él es un hombre muy hermético en lo que respecta a hablar sobre sus asuntos personales. No le gusta abrirse, no le gusta mostrar sus emociones. No era un hombre simpático, no tenía muchos amigos, era un hombre serio. Era un hombre considerado. Era alguien a quien podías hablarle sobre asuntos importantes, o de literatura o de las artes, con quien podías jugar ajedrez. Creo que fue su primer papel en Broadway. La obra se llamaba Diseño para un vitral y yo era la protagonista. Y este joven muy alto y apuesto vino a ser de un amante. Solo duramos 4 o 5 días en cartel. Cuando conocí a Charlton Heston no tenía idea de que era un gran actor. Ni siquiera teníamos un televisor en esa época. Lo mejor que pudo pasarme fue la televisión en vivo. No puedo pensar en otro acontecimiento que fuera tan significativo para los actores como la televisión en vivo. Cuando comenzó a fines de los años 40, todos en la industria del cine estaban bajo contrato exclusivo con un estudio u otro. Todos, actores, diseñadores, directores, productores, guionistas, camarógrafos. Y eso significaba que no podían tomar parte en la televisión porque los estudios no los dejaban. Por otro lado, la gente que tenía una gran reputación en el teatro en Nueva York no estaban dispuestos a trabajar en televisión porque A, lo consideraban de mal gusto y B, no pagaban mucho. Así que eso permitió que un grupo de actores desempleados de 25 años fueran los que inventaran este nuevo medio. Yo fui uno de ellos y nosotros inventamos el medio. Nadie sabía nada de él. Y yo, como actor independiente y en cuestión de 15 meses, pude participar en Macbeth, La fierecilla domada, Cumbres borrascosas y Servidumbre humana. Eso significó que cuando pasamos al cine, como hicimos Jack Lemmon, Walter, George C. Scott y otros, ya teníamos admiradores, algo insólito en la industria del cine. En 1950 yo era el director de publicidad de una compañía productora independiente llamada Hal Wallace Productions. Contratamos a un joven actor de Nueva York llamado Charlton Heston y a mí me asignaron la función de ir a recibirlo al aeropuerto y de darle la bienvenida. Tenía puesto un traje azul que parecía haber usado mucho y que debió haber sido su único traje en ese entonces.
Los pantalones estaban un poco gastados y yo dudé un poco de invitarlo a almorzar conmigo en Romanos. Pero fuimos y allí vimos a Spencer Tracy comiendo. Heston estaba maravillado y me dijo, esto es el paraíso. Mi primer filme fue lo que ahora sería considerado la película de la semana en televisión. No estuvo nada mal. Quedé impresionado con la actuación, pero no con el filme. Se llamó Ciudad en Sombras. Vimos el estreno en Nueva York, que fue en el Brooklyn Navy Yard. Por lo visto, no quisieron exhibirla en un teatro mejor. Supongo que el punto de giro en la carrera de Charlton Heston sucedió muy rápido. Fue visto por Cecil B. DeMille, que también estaba en los estudios de la Paramount en el proceso de preparar su película circense, El mayor espectáculo del mundo. El mayor espectáculo del mundo fue exactamente eso, espectacular. Ganó para DeMille su único premio Oscar al ser seleccionada como la mejor película de 1952. DeMille vio en Heston el potencial de convertirse en un primer actor excitante, dinámico y muy activo. If you play only the big cities, you'll cut the heart right out of this show. Boy, look at that guy. But under the big top, one performer's just like another to me. You've got nothing but sawdust in your veins. I've scraped too many of you kinkers up from the sawdust. Es probablemente su mejor película. Creo que captó el color y la atmósfera del circo de una forma que ningún otro director hubiera podido lograr. Y por supuesto, imaginen lo que fue protagonizar un filme en una compañía tan ilustre como la de Jimmy Stewart, que interpretó al payaso. Brad, this might help. Too small. Yo llegué al cine en un momento crucial. No fui el primero, Marlon fue el primero, pero fui el segundo actor en firmar un contrato no exclusivo. Hal Wallis me lo dio, y así podía hacer obras de teatro, regresar a la televisión, lo cual hice, y esto era algo insólito para una estrella de cine, y trabajar para otros estudios, lo cual hice también. Mi agencia me llamó y me dijo, se está planeando algo en Hollywood con un joven actor llamado Charlton Heston, para lo que tú serías ideal. ¿Proponemos tu nombre? Y dije, por supuesto, ¿qué es? Respondieron, es acerca de los 10 mandamientos. About the 10 Commandments. The Lord Moses, Prince of Egypt, son of the Pharaoh's sister, beloved of the Nile. Si no puedes hacer una carrera con 2 películas de DeMille, mejor te das por vencido. Tenía una gran voz y una gran figura. Moses is not Egyptian. He's Hebrew, the son of slaves. Remember this day when the strong hand of the Lord leads you out of bondage. Behold his mighty hand. Tuvo que interpretar un papel muy difícil en los 10 mandamientos, porque DeMille le puso muchas restricciones a Chuck. No podía fumar en público, porque después de todo estaba interpretando a Moisés. Fue un placer trabajar para un hombre extraordinario como DeMille. Él, junto a Griffith y von Stroheim, fueron los que inventaron el cine.
Actuar en los 10 mandamientos fue una magnífica oportunidad para mí. Uno se imagina a Chuck como Moisés abriendo el Mar Rojo o como Ben-Hur, y a mí me pareció tan... ¿Cuál es la palabra? Tan sencillo y entusiasmado como un niño de trabajar con un gran maestro como Orson Welles. Y nunca sabíamos quién iba a estar en el plató al día siguiente para hacer una actuación especial. Estaba Joseph Cotten. Y por supuesto, Marlene. El personaje de Marlene no estaba en el guión original. Orson Welles fue el hombre más talentoso que conocí en el cine. Fue la quinta esencia de la capacidad creativa. Sed de Mal no es una gran película. Cahiers de Cinema la definió perfectamente al decir que era la mejor película de segunda que se ha hecho. You found the dynamite in this box? Dynamite? In any free country, a policeman is supposed to enforce the law, and the law protects the guilty as well as the innocent. Our job is tough enough. It's supposed to be. It has to be tough. A policeman's job is only easy in a police state. That's the whole point, Captain. Who is the boss, the cop or the law? Hacer cine no es divertido, no se supone que lo sea. La gente piensa, debe haber sido maravilloso pasarse un año en Roma rodando Ben-Hur, o un año y 7 meses rodando El Cid. Uno trabaja 12, 13, 14 horas en condiciones a veces deplorables, y nunca queda como hubieses querido. Siempre lo intentas y siempre te quedas a medias. Nunca es perfecto. Eso es lo que haces para ganarte la vida, pero no es divertido. Orson hizo que lo fuera. Well, Captain, I'm afraid this is finally something you can't talk your way out of. You want it back? Creo que Chuck elige personajes que son ejemplos de lo que él cree. Su integridad rige sus elecciones. Acepta un papel sin pensar en cómo va a verse físicamente o si el filme va a ser un éxito de taquilla. En realidad el mío era como el quinto papel. Y le dije a mi agente, sé que es un buen guión y el director es importante, pero estoy cansado y lo voy a dejar pasar. Me dijo, ¿estás loco? Los actores aceptan papeles con Wyler sin leer el guión. Haz la película. I'm Steve Leach, foreman at Ladder Ranch. Oh, thank you. That's very kind. You know, I was beginning to think I was in the wrong town. I don't know as I'd wear that hat too long around here, Mr. McKay. Oh? Why not? One of these wild cowboys might take it into his head to shoot it off you. El personaje de Heston tenía que odiarme a primera vista y hacer todo lo posible por amargarme la vida. Ante todo, en su mente, éramos rivales por el amor de la misma chica, Carol Baker. Y él me acosaba y me incitaba a que estuviera a la altura de su concepto de los machos del antiguo oeste. En una escena, teníamos una gran pelea que terminaba con un beso. Peleábamos, él se me insinuaba y yo lo golpeaba con mi fusta. Él me quitaba la fusta, me sostenía los brazos y me besaba. Era un momento muy emocionante, pero Wyler insistía, pégale más fuerte, más fuerte. Y acabo de descubrir que a Chuck le decía, no dejes que se mueva, no dejes que te pegue. Y a mí me decía, quiero que le pegues con toda tu fuerza. Por lo que consiguió una grandiosa lucha, no solo entre los personajes, sino entre los actores a los que diabólicamente les había dado instrucciones opuestas.
Llegó el momento en el que en medio de la noche nos fuimos al desierto y peleamos por un par de horas. Nos golpeamos hasta el punto que apenas podíamos sostenernos en pie, pero ninguno de los dos cedía. Hasta que uno de los dos dijo, en realidad no recuerdo si fue Heston o fui yo, pero dijimos, ¿ya te das por vencido? Y el otro dijo, supongo que sí. Y al incorporarnos, creo que fui yo quien dije, ¿y qué fue lo que probamos? En cierta forma, ese era el lema de la película. Era como una película pacifista de vaqueros. Fue una buena película y creo que cuando decidió hacer Ben-Hur, Willie me dio el papel de Ben-Hur. Para traer la mítica historia de Ben-Hur al cine, el director William Wyler planeó una gran producción con miles de extras. Heston fue contratado para interpretar el papel titular, un hombre defendiendo los derechos de su raza. The story of Judah Ben-Hur, the prince who became a slave and dared the evil might of the conqueror. I tell you, the day Rome falls, there will be a shout of freedom such as the world has never heard before. Ben-Hur fue un papel relativamente fácil para él. Más o menos se interpretó a sí mismo como si fuera un príncipe judío del siglo I. Creo que lo que fue un reto para él fue aprender a conducir los carros. Cuando practicaba cómo controlar el carro con los 4 caballos, que no es nada fácil, y él hizo la mayor parte de esa escena, le preguntó a Yakima Canut, quien le estaba enseñando, ¿qué pasa cuando haya otros 10 carros y estemos corriendo a toda velocidad por esta esquina? Yakima le dijo, no te preocupes, Chuck. Quédate en el carro. Tú vas a ganar la carrera. Eso te lo garantizo. At the Pantages Theater, it's Hollywood's big night, the 32nd Annual Oscar Awards, with a dazzling crowd of filmdom's great names packing the house, and the attention of the nation focused on the ceremonies. Susan Hayward announces the award for Best Actor. The Last Angry Man, and James Stewart, Anatomy of a Murder. Charlton Heston, Ben-Hur. Después que Heston ganó el Oscar por Ben-Hur, su esposa Lydia pensó que un gran actor en la familia era suficiente. Él siempre nos llevó consigo cuando le fue posible, y de repente me percaté que yo había dejado de actuar y que eso no me angustiaba. Descubrí que me apasionaba la fotografía, y eso fue un punto de giro en mi vida. He disfrutado fotografiar a Chuck en sus filmes y en exteriores, y creo haber documentado muy bien al hombre como padre. El hecho de que sus padres se divorciaron cuando él era muy joven lo marcó de por vida. Creo que privadamente debió haber hecho un pacto de que él no haría lo mismo cuando fuera padre, y fue un padre atento y maravilloso. He was such a wonderfully involved father.
Me impactó la forma en que este hombre podía sentir y expresar un gran afecto y hasta ternura por un hombre al que su madre siempre había rechazado. La región cerca de St. Helen, donde mi abuelo se crió, siempre fue muy especial para mi padre, porque pasó esos primeros años en familia, jugando en esos bosques. Se conocía todas las piedras y los ríos y los árboles, y me pareció muy apropiado que cuando mi abuelo Ross murió, Fraser y mi papá lo llevaron a esos bosques y encontraron el lugar ideal donde enterrarlo. Era una región que él conocía y amaba. Alguien me preguntó, ¿te atrae hacer papeles de hombres que han fracasado en su intento de hacer algo? Y no puedo negarlo. Si examinas las 70 y tantas películas que he hecho, he fracasado en muchas de ellas. La caída de un gran hombre, Marco Antonio en Antonio y Cleopatra, el general Gordon en Khartoum. Heston no tiene el menor interés en los héroes convencionales del cine ni en los requisitos convencionales del cine. De hecho, creo que prefiere hacer una caracterización que un personaje corriente. Observen los personajes que ha interpretado: Miguel Ángel, Andrew Jackson, Moisés. Trata de no hacer héroes comunes y corrientes. Creo que si alguien dijera que Heston es una figura del siglo XIX o anterior, probablemente tenga algo que ver con una ética de trabajo, un código del honor, un código de decencia que Heston ha respetado toda su vida. A veces yo siento eso mismo. Siento que me equivoqué de siglo. Pude haber sido una figura de la guerra civil. Ojalá hubiera podido conocer a Abraham Lincoln. Creo que Heston y yo tenemos eso en común. En verdad, no creo que haya un papel en particular que haya interpretado que no sea él. Él fue Judah Ben-Hur. Él fue el Cid. La emoción, la pasión, la moralidad, todo lo que él le aportó a esos personajes era suyo. Do you swear that you had no part by way of design in King Sancho's death? Swear it! If you are forsworn, may you die such a death as your brother did, struck from behind by the hand of a traitor. The man you chose to love could do only what I did. Why did you come, Rodrigo? Did you think the woman you chose to love could do less than you? But my love won't die. Kill it. You kill it! Open the gate! Con el respeto de sus compañeros de su lado, Heston fue elegido presidente del sindicato de actores en su búsqueda de nuevos retos que lo alejarán de la vida artística, acercándolo más hacia asuntos sociales. Siempre le ha gustado estar rodeado de amigos como sus compañeros de tenis. Él hace chistes, se ríe de los chistes de los demás y es una persona muy sociable. No es un individualista reaccionario y tosco. Aunque siento mucho que haya respaldado a varios individuos reaccionarios porque le han caído bien. Hizo un buen trabajo para el sindicato de actores de cine y ha trabajado para él más tiempo que cualquier otro, con la posible excepción de Ronald Reagan.
Yo hice una película llamada Harlow y tuve una disputa con el productor de ese filme, que estaba decidido a doblegarme para que hiciera otro filme para él. Y una de las formas para doblegarme era no pagándome por mi trabajo. Así que llamé a Chuck y él fue a mi casa la misma mañana que lo llamé. Le conté la historia y él dijo, de acuerdo a los contratos del sindicato de actores, ningún productor puede hacerte eso. Terminaste el trabajo y debes recibir tu salario. Yo me encargaré de que te paguen. Recibí la cantidad total 2 días más tarde. Chuck and I Heston y yo hemos sido buenos amigos por mucho tiempo. Tenemos mucho en común. Ambos trabajamos en el teatro para la gran Catherine Cornell. Chuck ha hecho mucho por la vida cultural del país y de nuestra ciudad de Los Ángeles. No solo como presidente del Sindicato de Actores de Cine, también como presidente del Los Angeles Music Center, del American Film Institute, y es miembro de la Comisión Nacional de las Artes. Y yo he estado interesado en todas esas cosas. Hay otras cosas que no tenemos en común. Creo que nunca hemos respaldado al mismo candidato presidencial. Chuck ha hecho comerciales de televisión pro la Asociación Nacional de Rifles y yo no comprendo por qué lo ha hecho. Por otra parte, yo soy un miembro activo de la Asociación Pro Derechos Civiles y estoy seguro de que Chuck no comprende eso. Selma sprang overnight from an obscure southern town to the front pages of world newspapers. Aunque supongo que algunos piensan que Chuck es un republicano extremadamente conservador, no podemos olvidar que Chuck fue al sur y participó en la marcha a Selma durante el movimiento en pro de los derechos civiles. Mucha gente no sabe que en el verano de 1963, durante la famosa marcha de Washington en la que Martin Luther King dio el genial discurso de Yo tengo un sueño, Charlton Heston estaba parado a solo unos metros de él. Él había llevado a toda la delegación de Hollywood allí. Creo que una de las cosas maravillosas que mi abuela le enseñó a mi padre fue que respetara y creyera en las cosas que hacía. La admiración que Heston sentía por un director poco conformista llamado Sam Peckinpah es indicativo de la forma en que operaba. Sam era la personificación de la idiosincrasia y sin embargo Heston percibió que era un director de gran talento. Mayor Dundee fue la primera película importante de un estudio de Sam Peckinpah y yo lo haría de nuevo con él. Es un filme imperfecto, pero contiene momentos maravillosos. Why don't you find a horse and mount up, Lieutenant Graham? You don't seem to be doing very well on foot. Mount up! Captain Tyreen, does the prospect of serving under your country's flag once again seem more attractive than dragging its chains in this prison? I would rather hang than serve. I said we would serve in this command, and we will serve! But only until we have caught the Apache. And then, Major, I am going to kill you. Are you Ben? Major Dundee started to Mayor Dundee empezó a pasarse de presupuesto y yo fui a visitarlo por otro proyecto que íbamos a hacer juntos. El estudio estaba a punto de cancelar la producción. Heston estaba hablando por teléfono. Dijo, si le dan 10 días más a Sam para que termine la película,
no tendrán que pagarme el último plazo de mi salario. Yo le dije, estás loco, Charlton. ¿Vas a ceder tu salario para que terminen la película? La van a terminar de todas formas. ¿No entiendes que la van a terminar? Y él me dijo, no me van a tomar la palabra. A las 2 horas recibió una llamada de su agente, Herman Citron, que le dijo, tonto, acabo de recibir una llamada del estudio, no te van a pagar el último plazo. Me gusta pensar que participé en la primera ópera del espacio, El planeta de los simios. Recuerdo que aunque no tenía un guión, Arthur Jacobs tenía los derechos de una novela francesa acerca de un astronauta varado en un planeta habitado por simios inteligentes de varias especies. Arthur llamó a decir, ahora la tenemos en la Fox. Le dije, ¿no lo habían rechazado? Y respondió, sí, pero hay gente nueva. Se la trataré de vender una vez más. Yo sabía que había pasado por todos los estudios que habían dicho simios que hablan, naves espaciales. Doc Rogers, Ming, el impecable. Vamos, sal de aquí, estás loco. Abandonando el tipo de papel que había interpretado en su carrera, su próxima película fue de corte futurístico y tiene lugar en un mundo controlado por simios. I never met an ape I didn't like. Look, it's a man! In heaven's name, get rid of that creature! Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport, or lust, or greed. Your breed made a desert of it ages ago. It still doesn't give me the why. A planet where apes evolved from men? There's got to be an answer. Don't look for it, Taylor. You may not like what you find. Heston tomó un nuevo riesgo al interpretar a un vaquero analfabeto en un filme del oeste, aunque por desgracia este género ya no era popular. La idea de hacer un filme del oeste no era popular. Y un amigo mío, Tommy Grives, que era director y guionista, había escrito 30 páginas de un guión del oeste. No había vaqueros, ni indios, ni tiroteos. Era la historia de un vaquero viejo. Y me impactó porque me pareció que sería un filme de vaqueros muy poco usual y realista. What's your whole name, Will? Penny. Will Penny. You got any family? No. Joan Hackett está sensacional en ella. No es una película a gran escala, pero es muy buena. La 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 la. Stay, Will. I seen what it was meant to be like. But it's too late, Kath. Too late for me. I ain't a good gamble for you. El trabajo que más disfruta es el que él considera un reto. Creo que su mejor actuación fue en Khartoum. Tuve la oportunidad de trabajar con Laurence Olivier y era un tipo de personaje que yo comprendía. Un perdedor heroico, un hombre que murió tratando de defender el Khartoum.
Y creo que él sabía que iba a morir. Es un buen filme, pero no fue un gran éxito. Streets prohibited to non-permits in 1 hour. Sal. Cuando el destino nos alcance, surgió de lo que Heston considera que es el mayor problema en el mundo, el exceso de población. Es muy conmovedor ver la relación entre Charlton y Edward G. Robinson en ese film. Edward se estaba muriendo, él lo sabía y nosotros también. Y se estableció una relación muy afectuosa entre ellos. Never ate like this. And now you know what you've been missing. El afecto era recíproco. Creo que esa magia que hubo entre ellos fue lo que hizo que la película realmente tuviera el éxito que tuvo. Paul? Yes. Thank you for coming. Oh, dear God. I've left you long. No. I love you, Thornton. I love you so. No las hubiera hecho de no pensar que valía la pena. Actuó en filmes sobre desastres en los que rescata a un avión en peligro o trata de salvar a las víctimas de un terrible terremoto. Él toma riesgos como lo hacen todos los actores. Pero lo importante para él es el arte. Y enfoca el filme siempre como un artista. Aunque sea un papel pequeño o una actuación especial, él se prepara y siempre los toma tan en serio como si estuviese haciendo los 10 mandamientos de nuevo. De veras ha disfrutado su trabajo en el cine, pero su verdadera pasión son los clásicos. Shakespeare siempre le fascinó. Hoy día muy pocos actores tienen un entrenamiento clásico en el teatro. Él siempre dice que el teatro es la tierra de los actores y le encanta regresar a él. Trata de hacer una obra de teatro cada 2 años. Freud dijo que el hijo mayor o único de una madre afectuosa que esté convencida de la grandeza de su hijo logrará obtenerla. Porque hay algo en él que lo requiere. Yo fui el hijo de una familia como esa y Charlton Heston también. Yo nunca dudé que triunfaría. Ni él tampoco. Ese muchacho que pasó tanto tiempo en los bosques leyendo y creando tantas fantasías pudo hacer una carrera de eso. Convirtió en positivas todas las cosas negativas con las que creció. Creo que lo que sucedió fue que de veras se convirtió en un gran hombre, no solo como padre, sino como persona. Él pudo haber perfeccionado un solo tipo de personaje y haberlo hecho una y otra vez, pero nunca quiso eso. Siempre quiso un reto. Encajaba en todas partes, en cualquier época, cosa que no ocurría con otros actores. Siento una gran admiración por Charlton Heston. ¿Quién más puede interpretar todos esos grandes personajes clásicos? ¿Quién más tiene la talla, el aplomo, la voz y el porte para interpretar todos esos grandes personajes históricos que él ha interpretado? Supongo que no soy un hombre del siglo XX. Creo que las acciones tienen consecuencias y que los hombres y las mujeres tienen responsabilidades. Y la mayor parte de los personajes que he interpretado
también creía en eso. En cierto sentido, mi trabajo ha sido mi educación y es lo que me ha hecho ser un mejor ser humano.